queridos hermanos, les pido que tengan abiertas sus Biblias en el capítulo 25 de Levítico, que es el capítulo que nos fue leído y en el cual vamos a meditar ahora. Y encontré en un comentario una historia muy interesante que quiero compartírselas, donde el autor ruso Leo Tolstoy escribió un relato que tituló ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y el personaje principal de este relato que Tolstoy escribió era un campesino ruso llamado Pajom. Pajom trabajaba muy duro para obtener grandes pedazos de propiedad. Él medía la riqueza de un hombre por cuánto terreno poseyera este hombre. Pero Pajom nunca estaba satisfecho, por eso es que trabajaba para comprar más y más terrenos. Al final, en esta historia, Pajom se entera de una tribu originaria que tiene una gran cantidad de territorio y que estaban haciendo una oferta muy poco usual. La oferta era que cualquier persona podía tener la cantidad de terreno que quisiera por el precio de 1000 rublos, que no era una gran fortuna. Pero el truco era que esa persona podía tener toda la tierra que quisiera, siempre y cuando alcance a marcar personalmente solo ese terreno en un plazo determinado. Si la persona fracasaba en regresar al punto inicial después de haber marcado el terreno, perdía todo su dinero y se quedaba sin tierra. Así que había que tener mucho cuidado de cuánto terreno quieres abarcar. Entonces Pajom tomó esta oportunidad, pagó los 1000 rublos y el día designado partió muy bien. Él había planificado más o menos cuánto terreno quería, así que comenzó a trazar una línea larga. Y más o menos cuando vio que había alcanzado el punto donde tenía que él había previsto, dobló la primera esquina y empezó a trazar la segunda línea, caminando a paso veloz, confiando en que iba a abarcar una gran cantidad de terreno. Esa era su meta, comprar un gran trozo de tierra. Y mientras más se alejaba del punto de partida, vio un hermoso prado verde con aguas claras, con tierras preciosas, que inicialmente no estaban dentro de su plan. Así que él decidió extenderse más y caminar más rápido para poder incluir ese prado dentro del terreno que estaba comprando. Así que empezó a correr y llegó a marcar ese prado. Ahí trazó la segunda esquina y empezó su camino de regreso para completar el cuadrado o un rectángulo grande de terreno. Ya estaba de regreso cuando se dio cuenta que el plazo estaba por cumplirse, porque el plazo era al atardecer. Ni bien el sol se escondía, terminaba el plazo. Y él todavía estaba lejos. Así que Pajom empezó a correr desesperadamente porque iba a perder su terreno. Empezó a correr y finalmente llegó a tiempo, cerrando el terreno, su marca inicial, llegando al punto de partida. Un gran trozo de tierra, un gran terreno suyo, a un precio ridículamente barato. Entonces, cuando los miembros de la tribu que habían ofrecido esa venta tan poco usual se acercaron para felicitarle por esa hazaña, se dieron cuenta que Pajom había muerto de cansancio. Exhausto, agotado por esa carrera frenética, terminó muriendo. Su sirviente lo sepultó en una tumba común y corriente, y ahí es donde él, el sirviente, de forma irónica, responde la pregunta del título de esta historia. Esta historia se titula
¿cuánta tierra necesita un hombre? Bueno, el sirviente de Pahom le respondió diciendo, 2 metros. 2 metros. Es todo lo que finalmente Pahom necesitaba. Es todo lo que su cuerpo, su tumba, necesitaba al final del día. Solo 2 metros para el hombre que buscó abarcar una gran cantidad de tierra. Les quise contar esta historia porque el capítulo 25 de Levítico trata mayoritariamente acerca de los mandatos de Dios, de cómo podían y cómo debían administrar la tierra, de cómo debían administrar esa tierra prometida que ellos iban a adquirir. Entonces, Dios no quiere que en esa división se cometan injusticias ni maltratos debido a la codicia o a la mala administración. Dios conoce que en nuestro corazón somos como Pahom, queremos más y queremos de lo mejor. Así que este capítulo está enseñando a los israelitas y también a nosotros cuál es el pensamiento de Dios acerca de las posesiones, acerca de las cosas que llegamos a tener, acerca de lo que nosotros anhelamos y deseamos tener. ¿Qué dice Dios acerca de las cosas materiales? Este pasaje nos va a dar luz al respecto. Pero antes te invito a orar. Padre, que las meditaciones que he tenido en mi corazón y las palabras que van a salir de mi boca ahora sean nada más que palabras sometidas a tu palabra, palabras que nacen de tu palabra, Señor, que no sean simples razonamientos humanos, sino que sea una exposición de tu palabra y que llegue a ser de bendición para todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El primer punto es que Dios provee para su pueblo, así que debemos confiar en Él. En el verso 2 de este texto, el capítulo 25, dice, cuando entres, habla con los hijos de Israel y diles que cuando entren en la tierra que yo les doy. Esta es una promesa de Dios. Él les iba a dar la tierra de Canaán. Era una promesa de bendición que de hecho Dios se la había dado a Abraham, su antepasado, ya siglos atrás. Ahora el pueblo de Israel, si recordamos el contexto en el cual fue escrito este libro, ellos están en el desierto todavía, acaban de salir de Egipto, luego de estar viviendo siglos en Egipto como esclavos. Ellos salieron de allá rescatados por Dios y Dios los lleva al desierto y ahí es donde Dios renueva su pacto con ellos y les recuerda esta promesa que Él se le había dado a Abraham, que Él iba a bendecir a Abraham y a sus descendientes con una tierra, una gran tierra, y que ellos iban a habitar en esta tierra. Y ahora Dios le está hablando a Moisés y le está recordando a su pueblo por medio de Moisés que esta promesa es para ellos, que ellos iban ahora de camino a la tierra prometida. Y la promesa de tierra es en el fondo una promesa de seguridad y de tranquilidad. En el verso 18 se nos dice claramente, Dios les dice a ellos que sería un lugar apropiado para vivir, un lugar donde pueden asentarse, donde pueden habitar tranquilos. Y esta promesa de la tierra era también una promesa de provisión, de que nada les iba a faltar, de que de hecho ellos iban a disfrutar abundancia que produce esa tierra. En el verso 19, Dios les habla de esta abundancia, de esta tierra fértil que produce frutos. Era sobre todo un llamado a confiar en Dios. Porque el Señor les dijo que cada 7 años iba a ser un año de reposo, un reposo para la tierra. Se le llamó a este año en particular el año sabático. Cada 7 años, el séptimo año, ellos debían dejar que la tierra descanse.
no debían plantar, ni cultivar, ni cosechar nada en ese séptimo año. Y Dios les dijo esto. Y ahora debemos recordar que los israelitas eran básicamente una nación agraria, agrícola. Ellos vivían de los cultivos, ellos vivían de la agricultura. Sus animales que ellos utilizaban para la carga, para el trabajo, pero también para alimentarse, para vestirse, esos animales también dependían de la agricultura, de los pastos que ellos podían llegar a producir, de la alfalfa y la comida. Así que dependían de la agricultura. Ahora, si ellos obedecían el mandamiento de Dios de no sembrar ni cultivar la tierra por un año, imagínate el impacto que eso genera en una sociedad agricultora. Decirle a una sociedad entera que se dedica a la agricultura que por un año no siembren, no cosechen ni cultiven, genera inmediatamente ansiedad. Y la pregunta entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a subsistir? ¿De dónde vamos a tener alimentos, comida? La respuesta de Dios a esa inquietud es poderosa. Él les dice en los versos 20 y 21 lo siguiente: y si acaso se preguntan, ¿qué vamos a comer el séptimo año si no vamos a sembrar ni a cosechar nuestros productos? Yo los bendeciré el sexto año y la tierra dará frutos para 3 años. Dios está contando que van a tener cosecha para ese sexto año, van a tener comida, para el sexto año, van a tener comida para el séptimo año, que es el año de reposo, y van a tener comida un tercer año más, el octavo o el siguiente primer año de este nuevo ciclo, porque en ese año obviamente ellos no iban a tener comida inmediatamente, porque las cosechas se demoran. Entonces ese año también ellos iban a necesitar comida para sembrar sus tierras ya a partir de ese nuevo primer ciclo. Entonces 3 años de comida es lo que Dios les prometió. Entonces en el fondo los israelitas debían confiar en Dios, de que cuando llegue ese tiempo marcado por Él, ellos iban a tener comida suficiente, debían ahorrar y guardar esa comida que les tenía que durar y que les iba a durar por 3 años. Él les dijo que ellos comerían de los frutos de esta tierra hasta saciarse y les dijo que vivirían tranquilos. Ahora les está diciendo, en estos periodos de tiempo no vas a sembrar ni cosechar. Entonces, Señor, ¿cómo quieres que vivamos tranquilos si no vamos a tener la posibilidad de sembrar y cosechar? ¿Cómo esperas que vivamos tranquilos por todos esos años? Confía en mí. Yo te voy a proveer para que tú tengas lo suficiente para que te alcance durante esos años en que yo te ordeno que no coseches ni siembres. ¿Te das cuenta? El principal trabajo de los israelitas no era dedicarse a la siembra, a la cosecha, planificar para su futuro. Su principal trabajo era confiar en Dios y obedecerle. Yo me imagino que la tentación de decir, pucha, pero se acerca el año de jubileo, mejor por si acaso sembraré unas papitas para tener un extra. No, eso iba a ser pecado. Hacer eso sería un pecado. Ellos debían confiar en Dios, no pecar y desobedecerle, porque desobedecer a Dios es pecado. Entonces ellos debían obedecer a Dios. Yo no puedo decir que confío en Dios, que confío en sus promesas y al mismo tiempo no le obedezco. Simplemente no funciona así, queridos hermanos. No puedo decir que confío en que Él va a protegerme, va a cuidarme, va a alimentarme y al mismo tiempo me afano en guardar, acumular,
caigo en la preocupación y en la ansiedad cuando veo que mi despensa está vacía. El Señor Jesús nos dio prácticamente el mismo llamado. En el Evangelio de Mateo 6, capítulo 6, versos 25 al 33, Jesús dice lo siguiente: Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y aún así, ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda detrás de todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Queridos hermanos, es el mismo llamado para nosotros. Quizás nosotros no estamos ya cumpliendo ni obedeciendo estas leyes del Antiguo Testamento de dejar de trabajar por un año al séptimo año o tener un año de jubileo cada 50 años. Pero el llamado es el mismo. Confía en Dios. Él te va a proveer. Él te va a vestir. Él te va a alimentar. Ahora, esto es algo difícil de practicar porque somos en esencia seres todavía bajo el pecado, bajo la tentación de pensar en nosotros, en nuestras necesidades, y cuando la necesidad aprieta, cuando el deseo de tener algo es grande, es fácil acudir a medios alternativos y no al Dios soberano. Es fácil tomar la tarjeta de crédito y endeudarse. Es fácil de esta manera seguir confiando en nosotros mismos y no en Dios. Eso es básicamente lo que hacemos cuando acudimos a estos otros medios para obtener cosas. Y Dios nos dice a ti y a mí hoy por medio de esta palabra que confiemos en Él. Eso no quiere decir que no hagamos nada al respecto. Eso no quiere decir que no trabajemos. Los israelitas, ni bien terminaba ese periodo de reposo, ellos volvían a trabajar y ellos volvían al final de ese periodo a acumular, y ellos debían ser sabios para administrar esa abundante última cosecha para que efectivamente les alcance para esos siguientes años. Entonces nosotros también debemos ser sabios con lo que Dios nos ha dado, pero al mismo tiempo confiar en Él, confiar en su cuidado. Él provee para su pueblo, así que confiemos en Él. Este pasaje también nos dice que debemos adorarle solo a Él, así que no adoramos a las cosas. En el verso 2 del capítulo 25 de Levítico, Dios le dijo a su pueblo que el descanso que debían dar a la tierra, ellos debían dejar descansar a la tierra, era en honor al Señor o para el Señor, depende de la versión de la Biblia que tengas ahí contigo, en honor al Señor o para el Señor. El propósito principal de dejar descansar a la tierra no era solamente un propósito ambientalista, un propósito agrícola. No se trataba solamente de limitar la producción o la sobreproducción. No es solamente darle un espacio de tiempo a la tierra para que genere nuevos nutrientes, para que descanse. Todos los que saben algo de agricultura saben que es importante no cosechar todo el tiempo en una tierra, que
trabajar esa tierra, hay que darle descanso a esa tierra. Pero el propósito de Dios al darle este mandamiento al pueblo no es simplemente o meramente un propósito ambientalista. El descanso que Dios está ordenando para esta tierra es un descanso que se trata sobre todo de Él, es en honor a Él o para Él. Nota el poderoso énfasis de la adoración a Dios, de la pertenencia del pueblo de Dios al Señor y del temor a Dios en este capítulo. En el verso 17 dice lo siguiente: no se hagan trampas el uno al otro, al contrario, demuestren que tienen temor de mí. Ese es el énfasis. Dios quiere que su pueblo tenga temor a Dios. Tener temor a Dios es tenerle reverencia, es adorarle, es dedicar a Él el primer puesto en nuestras vidas. En el verso 36 dice así: si le prestas dinero, no le pedirás que te pague intereses o ganancias, de lo contrario, tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. El énfasis es: ten temor a Dios. En el verso 38, Dios les dijo: yo soy su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Nuevamente en el verso 43, no tratarás con crueldad, sino que tendrás temor de Dios. Y en el verso 55, nuevamente, porque los hijos de Israel son mis siervos, yo los saqué de la tierra de Egipto, yo soy el Señor, su Dios. Todo este capítulo se trata de que Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo y debemos temerle, debemos honrarle, debemos dedicarle a Él el tiempo y la prioridad que se merece. El descanso de la tierra era principalmente para que ellos en ese tiempo en que no van a trabajar, no van a cosechar, no van a cultivar, en ese tiempo ellos debían dedicarse a adorarle a Dios durante todo ese año, a tener y cultivar ese temor reverente. No cultivar la tierra, pero cultivar sus corazones, su mente, cultivar en ellos ese temor reverente de Dios, hacer un alto por un año del trabajo, las ansiedades y las preocupaciones de la vida, confiar en Dios, en que les va a proveer por ese año y en ese año entero dedicárselo a Dios. De eso se trata el año de reposo, el año de jubileo. Es una poderosa lección, queridos hermanos, porque la manera en que cómo nosotros vemos las cosas y cómo vemos las posesiones materiales debe ser a partir de una relación con Dios. En otras palabras, debemos amar y debemos temer primero a Dios más que a las cosas. Los israelitas estaban en ese momento que están escuchando estas palabras en el desierto. Y luego de muchos años en el desierto, ellos iban a salir por fin de ese desierto árido. Iban a salir de la arena. Iban a ingresar a una tierra verde, fértil. Una tierra prometida llena de hermosura y llena de terrenos y de frutos preciosos. Era el equivalente de salir a un tiempo de escasez y ganarte la lotería. Los israelitas estaban por ganarse la lotería. Era el equivalente de que te llegue una gran prosperidad prácticamente de la noche a la mañana siguiente. Estaban viviendo por años en el desierto, en la aridez, en la sequedad, y de pronto entran a esa tierra fértil, esa tierra hermosa y preciosa, de la esclavitud a la abundancia. Y Dios les está preparando en este periodo para ese gran cambio. Porque imagínate, ¿qué es lo que haces tú si te ganas la lotería? Si yo me ganara la lotería, conociéndome, empezaría a gastar y a derrochar quizás en cosas que no me convienen y no las necesito como primera necesidad. Entonces Dios está aquí conociendo el corazón del ser humano, que le gusta el derroche, que cuando de repente tiene mucho, gasta mucho. Él les está preparando para ese gran cambio. Él sabe que cuando ellos entran en esta tierra prometida iban a pasar de no tener prácticamente nada a tenerlo todo, y les prepara. Dios les está diciendo que van a tener que guardar años
donde ellos van a dejar de trabajar, dejar de ahorrar, dejar de esforzarse en producir y prosperar intencionalmente. Es como decirle a alguien que está trabajando y que está siendo exitoso, brutalmente exitoso en su trabajo y está ganando mes a mes harto dinero. Y es como llegar a esa persona y decirle, no trabajes más, deja de ganar dinero por un año. Cualquier empresario, cualquier persona que esté ganando así y que esté teniendo una racha de buenos negocios, cualquiera que se acerque y le diga eso, le va a contestar, ¿estás loco? ¿Estás loco? Estoy bien, estoy en la mejor etapa de mi vida, en mis negocios, y quieres que me detenga. Eso es lo que Dios les estaba diciendo a su pueblo. Ellos debían hacer un alto y reconocer que esa prosperidad, que esos recursos, que esa tierra fértil no es de ellos. Su prosperidad no es de ellos, es de Dios. La cosecha abundante, el poder tener toda clase de comida, no es de ellos, no les pertenece, se lo está dando Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, también esta es una poderosa lección para nosotros. La abundancia que tenemos y disfrutamos no es nuestra. Por lo tanto, no adoremos esa abundancia. No nos convirtamos en adoradores de la abundante cosecha que Dios nos ha dado. Las comodidades que tenemos, los sueldos, los salarios, los ingresos que tenemos. No adoremos la abundancia. Adoremos a Dios. Los cananeos que vivían en esas tierras, ellos adoraban la abundancia. Ellos adoraban las cosechas. El dios de la abundancia era Baal. El dios de la cosecha era Dagón. El dios de las aguas y de los ríos era Najar. Y así tenían una serie de dioses por los cuales ellos adoraban tener más. En el fondo, al adorar esos dioses, esos ídolos, ellos estaban adorando las riquezas, la comida, estaban adorando la tierra, estaban adorando las cosas. Y en un sentido muy poderoso, mucha gente en nuestra cultura adora lo mismo. Quizás, y obviamente es obvio, no vemos a la gente tener un ídolo y decir inclinarse a un ídolo y adorar idolillos, estatuillas. No tenemos eso, pero sí, en el fondo, cuando atesoramos demasiado el dinero, cuando damos por seguro que voy a tener ingresos, cuando veo que me está yendo bien y quiero más y más y más, cuando mi perfil en el Facebook o en el Instagram tiene muchos likes, quiero más likes, más y más y más seguidores. Todo eso parte del mismo corazón de querer más, de obtener más, de tener abundancia, ya sea abundancia de dinero, abundancia de comida, abundancia de popularidad, abundancia de me gustas en el Facebook, abundancia de corazoncitos en el Instagram. Por lo tanto, me lleno de más trabajo, me lleno de más negocios, me lleno de más selfies y más fotos van a mi Instagram, más videos van a mi Facebook. Y esa es la sociedad en que vivimos. Ya no tenemos a Dagón, a Baal, pero sí tenemos a las redes sociales, al dinero, a los créditos, a los lujos, a los viajes, tenemos infinidad de otras distracciones que en el fondo son también ídolos. El año de reposo en el Antiguo Testamento era precisamente para que los israelitas tuvieran un alto, no caigan en esa vorágine de estimar las cosas, de amar las posesiones, sino un alto donde ya no trabajas más. En ese año confías en Dios y reenfocas tu mente no en estas cosas, sino en Dios, en Él. Y qué hermoso sería que nosotros también aprendamos de esto. La palabra nos está desafiando a nosotros
Y yo oro y estoy convencido que en este momento, ahí donde estás, tú que me estás viendo, el Espíritu Santo puede hablarte en este momento y traerte a tu memoria, en tu corazón, mostrarte cuáles son los distractores en tu vida, a quienes les estás dedicando devoción, admiración, tiempo y adoración. Puede ser el trabajo, puede ser el dinero, pueden ser los viajes, las comodidades, la comida, las redes sociales, el llenarte de likes, de comentarios aduladores, de gente que te dice que te gusta y construirte una imagen en tus redes sociales. Pueden ser tantas cosas. Deja que la voz del Espíritu Santo te muestre ahora. Y creo yo que Dios por medio de este pasaje nos está llamando, quizás te está llamando a ti, a hacer un ayuno, una especie de año sabático, de dejar estas cosas por un tiempo, o quizás hasta de forma definitiva, dejarlas para concentrarte en Él. Queridos hermanos, Dios nos dice que debemos adorarle solo a Él, no adoremos las cosas. Otro punto que vemos en este pasaje de Levítico es que Dios les dijo a su pueblo que deben cuidar la creación, así que debemos protegerla. Recordemos que cuando Dios creó al ser humano, a Adán y a Eva, Él los puso a ellos para que cuiden toda la tierra, toda la creación. Él hizo al ser humano como administrador de toda la creación. Y en Levítico 25 Dios les está diciendo a su pueblo que ellos deben cuidar la tierra. Él les ordenó que debían dejar descansar esta tierra, no sobreexplotarla. Y durante ese año sabático, ellos también debían dejar descansar a sus animales, animales de carga, animales que trabajaban para ellos. Entonces no era solamente la tierra que descansaba, sino también los animales descansaban. De esta manera Dios les estaba enseñando que la tierra, que los animales no les pertenecían a ellos. La tierra, sus animales, las plantas, la naturaleza son de Dios. Y ellos, como su pueblo, no debían abusar de ellos. No debían abusar de la tierra, ni de sus animales, ni de sus cosechas. Debían dejar descansarlos por un año. Debían respetar la tierra y ser responsables con ella y con sus animales y con la naturaleza. Y ese es un llamado poderoso para nosotros también, porque nosotros debemos cuidar la naturaleza, debemos cuidar la ecología. Ahora, debo decir también que en los días en que estamos viviendo, lamentablemente, el movimiento ambientalista ha elevado este cuidado de la naturaleza a una religión, básicamente. A una religión donde prácticamente se adora a la madre tierra. Donde, de hecho, uno puede encontrar comentarios donde dice, mejor que se muere el hombre porque el hombre destruye la tierra, y elevan a los animales, a las criaturas, a las plantas, a un estado superior por encima del ser humano. Eso es paganismo. Eso es antibíblico. La Biblia enseña que debemos cuidar, debemos respetar la naturaleza, pero también claramente enseña que el ser humano tiene un valor muchísimo más grande que el de los animales y que el de la naturaleza. El hombre, la mujer, es más valioso que los animales, que las plantas, que el medio ambiente. No caigamos en otro error de que prácticamente nos lleva a la idolatría, idolatrar la creación. Sin embargo, el llamado para nosotros hoy de este texto es a recordar que debemos cuidar y proteger la creación. Este principio de darle un descanso a la tierra, darle un descanso a los animales, es un principio muy potente. Dios quería que su pueblo entienda que Él debe cuidar
no sobreexplotar la tierra, no sobreexplotar ni maltratar a sus animales, ni a las plantas, las cosechas, los cultivos. Hoy día la industria produce y produce y produce y produce y produce y no le interesa el maltrato, el sufrimiento animal, el sobreabuso de las cosechas, de los químicos para tener más cosechas más grandes, más abundantes. Y queridos hermanos, debemos luchar contra la codicia que lleva precisamente a esa sobreexplotación. Debemos rechazar esa codicia, debemos rechazar el maltrato animal, la caza indiscriminada, etcétera, etcétera. Debemos tener una conciencia ecológica. Sí debemos tenerla, sin caer en esa idolatría de la naturaleza, pero sí debemos tener una conciencia ecológica motivada por el amor a Dios, porque Él nos ha encomendado que cuidemos y seamos responsables con la tierra que Él creó para nosotros. Así que este pasaje también nos está desafiando en ese sentido. Y te animo a que examines tus hábitos y cómo tú estás respondiendo a este llamado de administrar con responsabilidad la tierra y los recursos que tenemos en ella. Otro punto de este pasaje es que Dios le dice a su pueblo que deben proveer para los pobres, y así que eso es lo que debemos hacer. De hecho, la primera mitad de este capítulo, en los versos 1 al 34, el énfasis está en el cuidado de la tierra, en cómo se debe repartir esa tierra, cómo se debe cuidar el año de jubileo, etcétera, etcétera. Pero la segunda mitad de este capítulo, a partir del verso 35 hasta el final, el énfasis de este capítulo está en la gente, y especialmente en la gente cuando ésta empobrece, en los pobres. Los mandatos de Dios acerca de la pobreza aquí, en este capítulo, son muy prácticos. Ya que los israelitas iban a ser una sociedad básicamente agricultora en la tierra prometida, Dios sabe que iba a ser muy fácil para ellos caer en la pobreza, porque una sociedad agricultora es muy frágil. Existen muchas variables que pueden arruinar las cosechas. Y una cosecha perdida puede ser prácticamente un sinónimo de caer en la quiebra, en la bancarrota para una familia. Una economía netamente agraria no es de las más prósperas. La pobreza puede venir con una sequía o con la muerte repentina de tus bueyes que necesitabas para tirar el arado, para preparar la tierra. Si se te mueren los bueyes en el antiguo Israel, era prácticamente como que te echen del trabajo, perder un medio importante para desarrollar tu labor de provisión para tu familia. O la muerte de los animales para alimentar, o de los animales que te proveían de lana para tu ropa. Ese tipo de tragedias domésticas podían darse de manera seguida. Y de esa manera la gente podía llegar a endeudarse, porque no le quedaba de otra. Y una familia podía incluso llegar a perder todo, a perderlo todo. ¿Qué le dijo Dios a su pueblo en este pasaje? ¿Qué debían hacer cuando la gente de su comunidad perdían sus medios de subsistencia? En los versos 35 al 38, Dios les está diciendo a los israelitas que ellos debían amparar, debían cuidar, ayudar a aquellos que han perdido sus medios para obtener ganancia, para obtener comida. Debían ayudarlos para que ellos puedan seguir viviendo. Debían proveerles de trabajo. Y no debían aprovecharse de su necesidad para obtener ganancias personales. Algunos quizás se sentían tentados a ver que a alguien le está yendo mal. Podría decir, yo le voy a comprar sus animales porque esta persona está tan necesitada, le voy a comprar sus animales a un precio barato. No, Dios está prohibiendo hacer ese tipo de pensamiento, ese tipo de acciones. Más bien debían darles generosamente,
No debían venderles comida para obtener ganancias, sino que debían ser misericordiosos. De hecho, Dios espera que los israelitas, en lugar de pagarles poco por sus animales o por lo poco que les queda, que les paguen más. Y luego Dios toca el tema de la situación donde la necesidad es tan grande que la gente ha vendido ya sus animales, ha vendido su terreno, no le queda más que vender, más que a sí mismo. Y la gente se vendía a sí misma como un obrero, como un trabajador. Se ofrecía a sí mismo prácticamente para ser un sirviente, para trabajar como un obrero luego de haber tenido tu propia tierra. Ya no tienes tierra, ahora es como caer en la etapa más baja. Y en ese contexto, Dios le dijo a su pueblo que debían tomar estas personas, no rechazarlas, y permitirles trabajar y darles comida, proveer para ellos. Los versos 39 y 40 dicen de una forma más específica lo siguiente. Si tu hermano empobrece y estando contigo te pide comprarlo, no lo tratarás como a un esclavo. ¿Te das cuenta? La desesperación es tan grande que esta persona se está vendiendo a sí mismo como un esclavo. Pero Dios le dice a esta persona, cómpralo, pero no lo trates como esclavo. Verso 40. Vivirá contigo como criado y como extranjero, y te servirá hasta el año del jubileo. Así que no se trataba de esclavitud, al menos no de la esclavitud como nosotros la conocemos por medio de las películas. No es la esclavitud que se vio en los Estados Unidos en la antigüedad, que maltrataban a los negros. No, sino que aquí es una esclavitud que le permite a la persona vivir de una forma digna, trabajando para otro por comida, hasta poder pagar sus deudas o hasta que llegue el año de jubileo, que es cada 50 años. Cuando llegaba ese año de jubileo, todas sus deudas eran perdonadas. Y todas las tierras que él haya vendido para obtener dinero, para poder pagar sus deudas, debían retornar a él. Todas las deudas eran canceladas y todo el terreno perdido era recuperado. La esclavitud en Israel era permitida, pero era una esclavitud muy distinta. Solo para un espacio de tiempo en la historia, y los israelitas debían tratar con misericordia y con compasión a estos esclavos. Y Dios les dice, recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto, así que trátalos con misericordia. La esclavitud de los israelitas en los israelitas era muy digna, muy humana, no como la esclavitud que nosotros conocemos. Por otro lado, los israelitas también podían ellos mismos venderse a otro israelita como esclavos, y eso también era permitido en esta ley, pero únicamente como un medio extremo para pagar necesidades extremas, pagar deudas, porque no es bueno tener deudas, y traer comida a la casa. Y al final, todo esclavo israelita en el año de jubileo era liberado. Hermanos, la Biblia condena todo tipo de abuso, todo tipo de explotación humana. La esclavitud no es bíblica, aunque Dios la permitió con serias y grandes limitaciones en el Antiguo Testamento. No es bueno y no es bíblico la explotación humana. Pero al mismo tiempo también Dios condena todo acto de rebelión contra la autoridad y la violencia contra la autoridad. Por eso es que en el Nuevo Testamento encontramos a Pablo devolviendo un esclavo llamado llamado Onésimo, a su amo llamado Filemón, en la carta a Filemón. ¿Cómo aplicamos estos principios que vemos aquí en este capítulo? La esclavitud que menciona es una esclavitud muy distinta, ya lo he dicho, a la esclavitud
que vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento con el Imperio Romano. Pero lo que no cambia es el principio bíblico, que el deseo de poder proviene del pecado. El racismo, el maltrato, la explotación, la esclavitud son actos malvados, pecaminosos y no deben tener lugar en la mente, en el corazón ni en las actitudes de un creyente. Si analizamos bien estos mandamientos acerca de la servidumbre, acerca de la esclavitud, que sí es permitida, vamos a ver claramente que hay amor y compasión en las palabras de Dios. Dios sí permite en este contexto que hubieran esclavos en ese periodo de tiempo, pero les dice claramente a su pueblo que sean misericordiosos, que sean compasivos y que sean amorosos con sus esclavos. Y hay, por supuesto, el año de jubileo donde todo esclavo israelita era puesto en libertad y todas sus deudas canceladas. Dios es un Dios de misericordia. Por lo tanto, Dios nos está llamando a cuidar de los pobres, de aquellos que hoy día son esclavos de la pobreza, esclavos de la necesidad, esclavos de un sistema tirano de sobreendeudamiento. Cuidemos a tales personas, ayudemos, seamos misericordiosos también para que estas personas hoy día que están viviendo otro tipo de esclavitud puedan encontrar libertad. Queridos hermanos, finalmente Dios nos dará una tierra nueva y cielos nuevos. Y las posesiones que Él nos dará serán eternas. Dios dijo que Él nos está preparando un lugar para nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 2 y 3. Juan 14, 2 y 3, Jesús dijo lo siguiente: en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Jesús ha preparado un lugar para nosotros, una tierra mejor que la tierra prometida. Pero lo mejor de esta tierra nueva, de estos cielos nuevos, de este nuevo paraíso, no es el lugar en sí mismo, no es la gloria de la morada celestial o la hermosura y la abundancia de la tierra, los frutos que producirá. No, lo mejor del cielo, lo mejor de esta nueva tierra es que Jesús está ahí y que nosotros vamos a verle cara a cara y estaremos con Él. Pedro describe esta herencia como algo precioso en su primera carta, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4. Pedro dice lo siguiente: para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia está reservada en los cielos. Voy a leer otra versión, la versión en Nueva Traducción Viviente. Tenemos una herencia, dice Pedro, que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Esa herencia es Cristo, y con Cristo viene esta tierra nueva, estos cielos nuevos, y estaremos con Él en el paraíso. Mientras esperamos recibir esta promesa, mientras esperamos recibir esta herencia eterna, maravillosa, en esta vida que estamos aguardando, debemos vivir en temor y obediencia a Dios, de acuerdo a los principios que hemos aprendido en Levítico 25. Confiemos porque Él nos proveerá. No adoremos las cosas. Protejamos y cuidemos la tierra que Él nos encomendó. Y finalmente, ayudemos a los pobres y a los necesitados. Estas son las lecciones que debemos cumplir y practicar hasta que venga Él y nos lleve a la nueva tierra en el cielo, en su presencia. Te invito a orar. Padre,
Gracias por tus promesas y gracias porque podemos aprender en este pasaje que tú nos provees, que tú nos cuidas. Y también aprendimos en este pasaje que no debemos adorar a las cosas, no debemos adorar el éxito, no debemos adorar aquellas cosas de esta tierra, sino solamente a ti. Padre, gracias porque también aprendimos nuestra responsabilidad de cuidar la tierra, de protegerla, y nuestra responsabilidad de cuidar a aquellos que han perdido fuentes de trabajo, a aquellos que están luchando y están cayendo quizás en una esclavitud a un sistema económico, un sistema de endeudamiento. Padre, ayúdanos a cumplir este llamado de cuidar a los pobres y a los necesitados, cuidar la tierra y adorarte solamente a ti y confiar solamente en ti. Te lo pedimos, Señor. Haz eso en nuestras vidas. Llena nuestros corazones de confianza. Llena nuestros corazones de fe. Llena nuestros corazones de que tú nos vas a proveer y cuidar. Llena nuestros corazones de responsabilidad por la tierra, de responsabilidad por las cosas que tú nos has entregado para cuidarlas. Y llena nuestros corazones de amor hacia los pobres y los necesitados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.